semanal, Paneo Semanal, y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Eso que tenemos dos personas aquí, una es invitada y el otro es de aquí. Y el otro de aquí, sí. Lourdes Periche, la tenemos aquí en el estudio. ¿Es la invitada? Es la invitada, una gran editora de publicaciones aquí en República Dominicana, no solamente de arquitectura, porque es la editora de Arquitexto, una afamada revista que ya tiene muchos años. Ya todos los arquitectos conocen la revista Arquitexto. Una calidad impecable, sino que también es editora de muchas publicaciones exquisitas como las que tenemos aquí y que vamos a hablar de ella también, que ha sido editada o dirigida a la publicación por la Fundación Palm, entre otras, y vamos a hablar de dónde viene, y que junto a José Enrique del Monte, que ya nos ha invitado porque es de nosotros, claro. El doctor. Tocayo de mi hijo, además. Tocayo de José Enrique, el hijo de Eliseo. Arquitecto, poeta, intelectual. Ambos tienen mucho que ver con la publicación del libro Santo Domingo entre muros. Memoria de una ciudad singular. Santo Domingo entre muros. Vamos a comenzar preguntando de dónde surge esto, cuál es el origen, cómo nace esta publicación exquisita, esa portada. Vamos a ver si la ponemos ahí para que se vea, ¿verdad? Como todo tiene su origen, su historia, sí. Esta publicación también la tuvo. En una oportunidad hace como 3 años, el arquitecto y fotógrafo Pedro José Borrell donó parte de sus fotografías, todas ligadas al centro histórico, a la ciudad colonial, a la Fundación Erwin Walter Palm. Nosotros la recibimos, muy gustoso, y se hizo una publicación del momento en que él donaba las fotografías, 8.000 fotografías aproximadamente. Y entonces eso se quedó ahí en el archivo nuestro hasta que la Embajada de España, el embajador, decidió o consideró que era la oportunidad aprovechar esas fotografías para hacer un libro dedicado a la ciudad de Santo Domingo. Y entonces nos contacta a través de uno de los participantes del proyecto, el señor Cruz Apestegui, y con la anuencia de Borrell, porque eran sus fotografías, aunque ya pertenecen a la fundación, pero el crédito de la propiedad intelectual es de él. Armamos un libro. Y entonces, bueno, a mí en particular me ponen en la mano qué hacer, qué tipo de libro íbamos a hacer de la ciudad de Santo Domingo. Yo hubo que partir de cero. A mí me costó un tiempo de maduración de la idea, porque uno a veces piensa que de ciudades como Santo Domingo se han hecho ya muchas publicaciones. Uno dice, bueno, ¿qué más se va a decir de Santo Domingo? ¿Qué dato nuevo aparece? Etcétera. Y sin embargo pudimos cohesionar un grupo de escritores que dividimos diferentes áreas de la historia de la ciudad, que terminaron teniendo como resultado un libro de esa magnitud, con artículos de investigación que aportaron muchísimos datos inéditos que desconocíamos, pensamientos distintos sobre la ciudad, y además la oportunidad de aprovechar ese cambio que ha tenido el centro histórico con las intervenciones que se han hecho en las vías públicas, y que formó parte de ese catálogo de imágenes que acompañan el libro. Es decir, teníamos las fotografías del antes y el después de ese proceso histórico de la ciudad, que también nos sirvió para fines de divulgación de esas imágenes en el libro. Entonces, por supuesto, la fundación simplemente era la que le habían encomendado hacer el libro como contenido, pero el auspiciador, en este caso, fue el Banco de Reserva de la República Dominicana, que lo tomó como un proyecto del banco y dedicó todo su empeño para que el producto fuera exquisito, como ustedes lo conocen. O sea, ahí no hubo limitaciones de ningún tipo, sino todo el interés de hacer una publicación que fuera a la altura de lo que merece la ciudad de Santo Domingo. Entonces fue un equipo bastante diligente, armonioso, y faltaba la pieza clave, que era quién iba a hacer el diseño del libro como tal, y habían algunas propuestas. Nosotros nos tomamos la libertad como fundación de proponer a alguien, como dijo Luis Polanco, que ya conocíamos por su trabajo, que es Lourdes Periche y asociados,
y aquí está Lourdes Periche, su propietario. Y entonces no dudamos en recomendarle. El banco hizo su terna y escogió a Lourdes Periche Asociados para acompañarnos en la edición del libro, que fue acertada esa decisión, porque trabajamos de una manera muy directa, muy profesional. La verdad que yo no sé si eso podía hacerse mejor de ahí. Yo creo que es un buen resultado. La foto, la composición, la calidad de la fotografía, el tamaño del libro, que se puede apreciar la foto con detalle. Ahí se combinó imágenes maravillosas con unos textos que están muy bien escritos, muy bien concebidos para la línea del diálogo, el discurso que se tenía que narrar sobre la ciudad de Santo Domingo. Y nosotros entendemos que es una publicación que aporta mucho a la nueva bibliografía de la ciudad. Es un libro que el banco no lo vende, no es comercial, sino que simplemente es un aporte de colección. Y es de donación. Tenemos entendido que el Banco de Reservas lo ofrece a sus allegados, sus clientes, y en solicitudes que se hacen al banco, y se pueden entregar un ejemplar. Y también nos han dicho que va a haber otras ediciones, otras reimpresiones para también tener mayor alcance. Yo supongo que lo lógico sería hacerlo digital. Y así es más... Sí, está digital. Está digital. Pero como ustedes han visto, el pasarle la mano al libro también. No, claro, es una experiencia. Es una experiencia diferente, pero es mejor digital. Está. Que no para tener más acceso. Es impresionante. Lourdes, ¿cuáles fueron los retos para poder llegar a esta obra tan bonita, tan estética, tan bien hecha? ¿Cómo tú te planteas este reto de hacer el libro? ¿Qué fue lo primero? ¿Cuáles fueron las directrices que rigieron este libro? Bueno, lo primero, como dice José Enrique, era un reto. Él lo enfrentó desde el punto de vista del contenido y yo desde el punto de vista del diseño, porque tenemos muchas publicaciones, tanto de temas parecidos relacionados a la ciudad colonial, como publicaciones de lujo y muy buenas en nuestro país. Entonces, lo primero fue ver referencias, o sea, saber realmente qué se había hecho, qué cosas, como para uno diferenciarse. Es un libro monumental, lo que llamamos monumental, por su formato, por su cantidad de páginas, por el gran contenido que tiene en cuanto a recursos, su terminación. Hablamos de tapadura, cosido, con jacket, guarda, en fin, tiene todo lo que califica para un libro que normalmente ya con tantas visuales le denominamos coffee table. Pero el nuestro, además, es un libro para leer. Pero también tiene informaciones históricas. Claro que sí. Muy importante. O sea, la parte de investigación que acompaña este libro no es el que normalmente acompaña a los coffee tables. Correcto. Eso era lo que decía. O sea, si bien es muy visual y predominan la fotografía y fotografías a gran tamaño, imagínense que una fotografía de las que pusimos a doble página está teniendo una dimensión de 24 pulgadas. Sí. También eso requiere técnicamente unos... o sea, haberlo hecho con unas cámaras de última generación donde se pueda tener la resolución, quizá eso no le dice mucho, pero una foto de eso tiene 120 megas. O sea, es muchísimo la resolución para poder reproducir. O sea, que para poder hacerlo digital también es un desafío. Claro, una carga. Sí, se reduce, se comprime, pero son 300 y pico de páginas, como quiera pesa un poquito. Sí. Entonces, bueno, la labor de uno es acompañar esos textos con imágenes que vayan mostrando lo que se dice, pero en el ejercicio y la práctica nuestra nos gusta enriquecer lo que se obtiene. Es decir, de la mano de los editores, uno se lee todo el contenido y uno hace propuestas que dice, pero mira, aquí podría venir bien un mapa. No solo los mapas y los documentos que ya existen y que publicamos, sino crear algunos cuadros, unos mapas para poder ubicar al lector. Por ejemplo, en cada uno de los 8 temas, nosotros hicimos un mapa donde ponemos los lugares que se trata y que menciona el libro. Pero tampoco nos quedamos ahí, dijimos, pero ok, tenemos muy buenas fotos recibidas de ese archivo del arquitecto Borrell, pero él las hizo durante un largo tiempo, con lo cual habían
fotos que ya nos registraban la situación actual de la ciudad colonial. Entonces dijimos, vamos a complementar con algunas otras fotos, con dron, que también están muy de moda y que permiten un punto de vista diferente, muy actualizado. Entonces tenemos fotos de todo tipo, tenemos documentos. Todo este es un trabajo que tomó más de un año. Y de hecho es normal que una publicación dure un buen tiempo, porque imagínense ustedes, desde que se contratan a los escritores, primero se define la publicación, se contrata a los articulistas, se obtienen esos textos, se va a corrección de estilo, se hace un plan de fotos una vez que uno lee todos los artículos, se hacen las propuestas creativas de enriquecer el material, se consultan con los editores, se buscan esas imágenes, se hace la curaduría, se revisa, en fin, eso es, señores, un proceso bastante largo. Y riguroso. Y bueno, para mí es muy satisfactorio el hecho de que, además de mi práctica profesional con mi estudio, pues también soy miembro de la fundación. Entonces ahí hay un lazo que lo hace todavía más enriquecedor, porque nos conocemos de hace muchos años, tenemos la misma visión y podemos darle a la publicación lo más que cada uno tiene. Tú eres una conocedora de todos esos temas que la fundación ha venido desarrollando durante tanto tiempo. Sí, y hay algo que yo debo resaltar de lo que Lourdes ha dicho y tú estás mencionando, y es que ella dijo, después que leo los textos, o sea, fíjate que no es el típico graficador o armador de imágenes. No es un diagramador de publicaciones. No, aquí ha habido una mezcla entre lo que se dijo, lo que se está diciendo a nivel de el escritor, el escrito, y lo que se debe utilizar para representar y apoyar esos escritos. Sí, hay un diálogo entre la imagen y el ahí texto. No hay una imagen que es un adorno ni para llenar un espacio, ahí todo tiene una connotación. Y que el diseño lo hace en función del contenido histórico que tiene. Claro que sí. Eso abunda muy poco, por lo menos en el país. Debe haber sí. algunas otras personas que también, y lo reconocemos, que hacen y eso. la labor... Pero realmente no. Realmente en el caso de Lourdes, es uno de los complementos que nosotros obtenemos con ella, con su equipo, porque uno está seguro de que el libro es una unidad. Una unidad escrita y una unidad gráfica también. Y eso es maravilloso. Es que más allá de lo que el diseño, todo el mundo piensa que es definir unos márgenes, una tipografía, un layout, realmente es poder de verdad acompañar esos textos. O sea, nuestra misión es esa, es poder al lector, además del texto, darle con imágenes. Claro, tiene que ser bello, tiene que ser legible, pero hay que dar ese punto adicional, que es el que, por lo menos en nuestra práctica, nos caracteriza. Quiero decir que, por ejemplo, en cada capítulo, que son 8, voy a poner uno para que sea más gráfica la exposición, Diseminar la Fe, de Virginia Flores. Todos tienen una entrada donde ponemos un pequeño resumen como para atraer a la persona a leer el tema. Sí, un abstract. Exacto. Y en esa página, con su título, su autor, tiene un fondo dibujado, tramado, que en el caso de Virginia, que hablaba sobre las iglesias, pues nos inspiramos mirar los techos de las iglesias, en particular la catedral. Y a seguidas siempre nos propusimos tener una primacía, en este caso, por supuesto, la catedral. Y eso ocurre en cada uno de los 8 temas, que no has dicho cuáles son. Increíble, los temas, eso es lo que iba a preguntar, los tengo aquí en las credenciales de los autores. Antes de decir quiénes son cada uno de ellos, el reto de organizar cada uno de los textos de estos 8 intelectuales que hay aquí, incluyendo el prólogo, ¿verdad? ¿Cómo hicieron para coordinar el trabajo de 8 intelectuales que trabajaran para este libro? O sea, los tiempos, los retos, el sacrificio que implica esperar que cada uno de esos intelectuales produzca ese texto. Eso es bueno decirlo, que son textos inéditos. Sí, eso quizás es la parte más difícil. Primero lograr reunir a las personas clave que tú quieres que estén en el documento, porque cada tema tiene sus especificidades y no todo el mundo domina el tema del otro. Entonces hay varias maneras, o tú puedes hacer que todos participen, entreguen los insumos y haya un solo redactor para que la lectura sea coherente en un solo estilo,
o en este caso, dividir cada capítulo por escritores. Pero también, una vez los escritores entregan la parte que les corresponde, tiene que haber un corrector de estilo que no es aquel solamente que corrige palabras, errores tipográficos, errores ortográficos, sino la coherencia y la forma. O sea, si se va a hablar en tercera persona, si se va a hablar en presente, en pasado, en futuro. O sea, todas esas cosas tú tienes que tenerlas muy claro para que haya una lectura que el que arranque a leer el libro del capítulo 1 pueda saber que es un solo documento, ¿no? Y ahí entonces lo importante es también insistir en la no superficialidad del documento, porque también tú trazas las pautas. Si el libro tiene una vocación simplemente divulgativa, pues entonces tú te mantienes en unos niveles de universalidad, de que todo el mundo pueda acceder a una información primaria. Pero en este caso fueron ensayos de investigación y de aportes novedosos, en que cada uno nos deslumbró con conocimiento nuevo. Entonces, para nosotros fue también un crecimiento. Textos inéditos, conocimientos inéditos. Yo quisiera, yo voy a mencionar primero el prólogo de Roberto Casá. ¿Verdad? No hay tiempo para hablar de cada uno de ellos, pero Roberto Casá es un hombre que no necesita presentación. No necesita presentación y es el prologuista. Cuando lo convencimos de que participara, porque estaba medio renuente, él nos decía, es que mi tema no es ese, o sea, mi tema es lo social, no la arquitectura ni la ciudad. Y yo lo dije así como dice, bueno, don Roberto. Y entonces, está bien, lo voy a hacer. Yo quiero que ustedes, si tienen la oportunidad, lean ese prólogo que demuestra la capacidad intelectual e investigativa de don Roberto Casá. Esa experiencia impresionante. El primer ensayo está dividido en 8 ensayos. Fíjense que no son artículos, son ensayos. Sí, son ensayos. Cruz Apestegui, ¿verdad? Que es uno de los que participó en que esto se produjera español, que tiene muchos años en el país ya. El mar que nos une. Imagínate, él es buzo. Él es buzo, sí. Y entonces tiene el artículo que llama El mar que nos une, la construcción del espacio marítimo ibero-atlántico. Adolfo José López Velando. Tiene arqueólogo, el ensayo, historiador también. Historiador, arqueólogo, En busca del sitio ideal, el primer asentamiento de Santo Domingo a orillas de los Sama. O sea que multidisciplinario. Porque no solo son historiadores, no solo son arquitectos. Hay de todo. Imagínense produciendo material inédito. José Enrique del Monte Soñé, que lo conocemos todos, la fundación de una ciudad regia, origen y permanencia de la ciudad primada de América. Como buen arquitecto y conservador que es, pues tiene ahí y que tiene muchísimas investigaciones en todas las obras que se ha involucrado, ha investigado históricamente. Miguel Reyes Sánchez, que también lo conocemos, abogado, dice, administrar la ciudad, el sistema de gobernanza del imperio en Santo Domingo. Imagínense ustedes, interesantísimo. Risoris Silvestre Ortiz, que también la conocemos, arquitecta, conservadora, conservacionista. Convivir y producir, vivienda y edificaciones en los primeros años de la ciudad. También tenemos el ensayo número 6, Virginia Flores Sasso, diseminar la fe, la iglesia y la organización del territorio. Doctora arquitecta en ese tema, muy interesante porque la mayoría de los monumentos son iglesias. Defender la ciudad, la necesidad de proteger la ciudad. Carlos Clemente San Román, también arquitecto español, ¿verdad? Español, sí. Elsie Saldívar Morales. Lo acompañó a Carlos Clemente en esa investigación. Ellos tomaron toda la historia de la muralla, cómo fue desarrollándose el proyecto de la muralla de defensa. De la a nosotros nos de la tomó ciudad. 100 y pico de años, o sea, eso fue un proyecto a largo plazo. Eso. Impresionante. José Guerrero, el ensayo número 8 de Cultura y Tradiciones, las manifestaciones sociales y culturales en Santo Domingo. José Guerrero es el director del Museo Nacional de Historia y Geografía. Y déjenme decirles que ese último capítulo, que se desliga de lo material, ya pasa a lo inmaterial de la historia de la ciudad, fue bastante debatido entre nosotros y al final consideramos que fue un gran aporte, porque siempre tendemos, y como arquitectos, a ver las cosas como lo edificado.
Y creemos que esa es la historia. No, pero hay está una la parte humana intangible, y todo lo que ha significado el proceso, la conducción la de una situación que identidad, llevó a eso. de una identidad que ahí lo manifiesta en ese Sí, sí, artículo. sí. Excelente. Y por último, bueno, Pedro José Borrell Benz, que tiene las fotografías, que es un arquitecto dominicano muy exitoso, ¿verdad? Tiene obras Muy reconocido. muy reconocidas en República Dominicana, y aportó las fotografías. Hay otros créditos de imágenes. Cada una de esos capítulos tiene créditos a diferentes personalidades, diferentes fotógrafos: Fernando Calzada, Miguel Cepeda, aquí están todos. Y, hay una parte que quiero resaltar, y es la capacidad que tiene el país ya de imprimir publicaciones de ese tipo. Hace unos años había que hacer eso en España o en Miami. Fue impreso en República Pero Dominicana. fue impreso en República Dominicana por Amigo del Hogar, que sabemos la calidad de Amigo del Hogar, pero Sí. realmente, a pesar de que nosotros reconocemos la valía de Amigo del Hogar, nos sigue sorprendiendo porque está muy bien cuidado el trabajo de impresión. Sí, Es la una calidad nitidez y una calidad del papel y de los colores impresionante. Ujú. Sí, definitivamente. Esto es un filete. Un filete. Vamos a una pausa que tenemos pendiente. Tenemos que irnos a una pausa para que sigamos conversando sobre este tema. Hay un par de cositas ahí que tenemos que seguir aireando. Esto es Paneo Semanal, no le cambio. Un paneo